grupo Wagner es probable el grupo de los mercenarios más grande del mundo en este momento. Tiene una historia bastante oscura sobre cómo se originó, porque se originó, lo que sí sabemos con la precisión, que se volvió en el actor clave de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania en febrero del año pasado, porque como todo indica, Putin esperaba que Ucrania no iba a dar una pelea, que Ucrania iba a rendirse una vez las tropas rusas se encontraban en el territorio ucraniano, y como esto no ocurrió, básicamente parece que el ejército ruso no estaba preparado para una guerra de verdad. Yevgeny Prigozhin tiene una historia personal bastante compleja, en el sentido que fue condenado todavía en la Unión Soviética, hasta donde sé, por ciertos crímenes de carácter económico, por el robo. Pasó, si no me equivoco, como 7 o 8 años en una cárcel. Y cuando sale allí, sale en la década 90, ya los tiempos de la transición del régimen soviético hacia esta Rusia postsoviética, y rápidamente adquiere bastante influencia en los círculos muy cercanos a Vladimir Putin en ese entonces, en la alcaldía de la ciudad de San Petersburgo. Comienza a suministrar comida a los colegios, a ciertos otros establecimientos escolares, y luego abre un restaurante. Parece que este restaurante está bien favorito de Vladimir Putin, cuando todavía Putin estaba trabajando en la alcaldía de San Petersburgo, y se vuelve un hombre de confianza de Putin. Y llega un momento cuando el gobierno ruso decide que necesita crear una fuerza oscura, como son los mercenarios en este caso, que puede estar encargado en ciertas tareas donde todavía el gobierno ruso no quería mostrar su cara abiertamente, donde aparecen las cosas como la fábrica de estos bots en San Petersburgo, que en primer lugar comienza a tratar de mandar la desinformación, manipular la opinión pública dentro de Rusia, y luego se resultó ser muy exitoso desde la perspectiva de Vladimir Putin, lo que Prigozhin estaba haciendo, y le mueve el frente de combate, cibercombate en Estados Unidos y en algunos otros lugares. Pero eso no fue suficiente, entonces Prigozhin comienza ya a armar un grupo de los mercenarios, en primer lugar en África, pero luego en Siria. Y en Siria demostró la utilidad para Putin usar este grupo. Como él pasó algún tiempo en la cárcel, y como él comenzó a reclutar a los mercenarios para Wagner en las cárceles rusas, él también aparentemente tiene muchos vínculos con el mundo criminal ruso. Y esto es un mundo bastante poderoso que obviamente tiene cierta influencia sobre las cosas que pasan en Rusia. Así tenemos a Yevgeny Prigozhin, el dueño del grupo Wagner. En África, por ejemplo, el grupo Wagner está metido en un montón de cosas ilegales, con oro, con diamantes. Básicamente están controlando ciertas regiones de África. Esto se sabe muy bien, hubo mucha investigación sobre el tema. Lo que sí es bastante claro para mí es lo que estaba pasando con Prigozhin en las demandas que él estaba manifestando durante últimos meses. Y esta demanda tenía que ver con que él quiere un reconocimiento de él como un actor político. ¿En qué sentido? Que Prigozhin sabe que él hizo un gran apoyo para esta aventura de Vladimir Putin, que él básicamente, que en muchos aspectos ha salvado de unos fracasos enormes del ejército ruso, y que ha sido también muy importante en términos de los avances que han tenido el ejército ruso. Pero él llega a una conclusión que a él no está tratando de la manera de vida como él cree que él debe tener este tipo de reconocimiento. Y por eso comienza a hablar con los generales diciendo, mira, yo soy importante, yo soy que hago las cosas importantes en la guerra, y ustedes están disfrutando la vida, son muy corruptos, y esto también sabemos de fuentes abiertas y de las entrevistas y de las fuentes allá en Rusia, que básicamente para la élite que está cercano a Vladimir Putin de hoy, Prigozhin no hace parte de estas élites, es un extraño, es un stranger.
Entonces, lo que demandaba Prigozhin todo ese tiempo le da cierto reconocimiento, le da el poder. Y aparentemente para Putin eso no era para nada aceptable. Putin estaba cada vez, creo yo, estaba mirando con mucho miedo el poder que adquiere Prigozhin y sobre todo estos grupos militares, porque lo que intentaba hacer durante las últimas semanas Putin es obligar a los mercenarios a firmar un contrato con Shoigu, con el Ministerio de Defensa, para poder encontrar una forma más institucionalizada, si quiere, para poder tener control sobre los mercenarios. Pero es algo que Prigozhin no aceptó, porque él sabía si él va a hacer caso a estas demandas del Ministerio de Defensa ruso, él básicamente va a perder toda la influencia sobre su ejército privado. ¿Cuáles son las claves? Que en Rusia existen los grupos de los mercenarios que según la ley son ilegales, pero existen perfectamente porque así funciona el Estado ruso, donde no hay Estado de Derecho, donde la ley es simplemente un teatro donde no hay justicia como tal, o sea, porque todos los mercenarios en un principio no pueden existir en Rusia porque tener una empresa militar privada es ilegal, es condenable según la ley rusa, pero no está pasando nada. Entonces comenzamos hablando de una ilegalidad incorporada en la forma como funciona el Estado ruso y trae estas consecuencias como estamos viendo en este momento, porque ningún Estado que funcione de manera adecuada no puede permitir tener los criminales en tanta cantidad como los mercenarios de Wagner, que tiene armas en sus manos, que básicamente son liberados de la cárcel porque Prigozhin quiere y puede liberarlos de la cárcel. Entonces es uno de los síntomas de la naturaleza del régimen de Vladimir Putin. Putin piensa que tiene todo el poder, pero mira, esta situación demostró que básicamente por dentro es algo que es muy inestable en este sentido, ¿sí? Porque Putin no sabe cómo enfrentar una situación como esta. Tiene las fuerzas de la policía, tiene fuerzas de los servicios secretos rusos, o sea, los servicios de seguridad, FSB, pero estas fuerzas están perfectamente utilizadas para combatir la gente común, o sea, la gente que sale a la calle, la gente que protesta, pero no tiene nada para defender a Putin y su cúpula en el caso de un enfrentamiento con un ejército privado como el de Wagner. Entonces, lo que logró demostrar Prigozhin es la debilidad del régimen de Vladimir Putin. Algo que ha logrado Prigozhin en cualquier caso es precisamente eso, lo que estuvo mostrando, demostrar tanto a los rusos por dentro del país como a todo el mundo fuera del país que existen las debilidades del régimen de Putin, ¿sí? Y esto algo yo creo que es un aprendizaje para todo el mundo que va a tener sus consecuencias para Rusia y para el mundo fuera de Rusia. Y lo que va a pasar es seguramente aún peor para estos pocos libertades que se quedaron a los rusos, van a desaparecerse. Putin va a hacer realmente la cosa muy dictatorial. Yo creo que allí vamos a ver algo muy parecido, muy probablemente a lo que pasó en Nicaragua. Lamentablemente hablamos de algo que estos dictadores pueden aprender uno de otro. Lamentablemente yo creo que nosotros estaremos viendo muy rápidamente aún mayor empeoramiento de la situación interna en Rusia en términos de que el régimen va a ser mucho más duro y va a topar cualquier intento de libre expresión de cuestionar a Vladimir Putin. Y va a decir, mira, si ustedes no me quieren, ustedes deben querer a mí, en otras palabras. O sea, mira qué puede pasar, ¿no? Yo soy su líder y esto es así y no hay lugar para cuestionar mi poder. Ahora, en términos de las relaciones externas de Rusia, claramente los ucranianos, claramente otros actores fuera de Rusia van a ver las debilidades que existen en Rusia
y ver ciertos cambios en la forma como están tratando a Putin. Para el público latinoamericano es algo que realmente les debe servir para demostrar cómo son las cosas en la Rusia de hoy, porque Rusia ha logrado vender en una buena parte de la sociedad latinoamericana una imagen más o menos de un país muy estable, que las cosas son controladas, que toda la gente quiere a Putin, etcétera, etcétera, sí. Pero yo creo que el público latinoamericano ahora está mirando con todo lo que está pasando en Rusia con los ojos muy abiertos, porque claramente sería muy difícil hablar de Prigozhin como un agente ucraniano, que no excluye que la propaganda rusa va a intentar hacer estos intentos, ¿no? Porque hasta ahora Prigozhin estaba un héroe, ¿no? Para muchas personas que apoyan a Vladimir Putin en este lado del mundo, que estaba luchando contra los nazis, supuestamente ucranianos, contra las fuerzas del imperialismo estadounidense, y ahora todo esto colapsó como una burbuja, ¿no? Se explotó, y que demostró que en realidad son cosas que están pasando en Rusia, son de otra naturaleza. Que tanto público latinoamericano está dispuesto a pensar es otro tema, ¿no? Pero yo creo que sí hay un daño a la reputación de Putin aquí en América Latina. Amantes de Vladimir Putin están preocupados porque si desaparece Putin, sí, o Putin está demasiadamente debilitado, claramente Putin para ellos es un apoyo importante en el mundo más allá de sus propias fronteras. Yo creo que es algo que ellos están observando con mucha atención.